Dios es manifiesto y se mueve donde se le adora en espíritu y en verdad. Así que me alegro de compartir este culto. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quisiera en esta tarde, gloria al nombre del Señor, hablar de un tema muy importante: clasificando el pecado y sus consecuencias. Todos los temas bíblicos son importantísimos. Si hablamos, por ejemplo, del Espíritu Santo, que es Dios, un tema interesante. Si hablamos de Cristo, Cristo es Dios, qué tema más interesante para demostrarlo desde la palabra. El tema de los ángeles, el funcionamiento del hombre y de la mujer, cuerpo, alma y espíritu, temas muy importantes, el tema de la resurrección. Pero creo que es de los temas más serios, más importantes, para tenerlos bien sabidos y bien aclarados, para no tener conceptos equivocados de este tema tan importante. Así que, lo primero que tengo que decir es que todos somos pecadores. Dice Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es muy claro que todos somos pecadores y estábamos excluidos de la salvación. En Juan capítulo 8, verso 7 hasta el 11, hay una historia bíblica. Trajeron una mujer pecadora delante del Señor y le dijeron: la hemos hallado en pecado. La ley de Moisés dice que tales mujeres han de morir apedreadas. ¿Tú qué dices, Señor? Y como insistieran, el Señor les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Y dice la palabra que, acusados por sus conciencias, desde los mayores hasta los más jóvenes, salieron y quedaron solo a Jesús y a la mujer. Y el Señor le dijo: mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No. Y él dijo: ni yo te condeno. Él sí podía tirar la piedra. Gloria al Señor. Porque el único que es sin pecado es Cristo. Él ha sido tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor dijo: ni yo te condeno. Gloria al nombre del Señor. Así que estos venían como justos, queriendo justificarse con aquella mujer pecadora, pero fueron descubiertos por sus conciencias y reconocieron que eran pecadores. Gloria al nombre del Señor. Así que es evidente, gloria al Señor, que todos somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Ahora, consecuencias del pecado. Proverbios capítulo 8, verso 36 dice: mas el que peca contra mí, dice el Señor, defrauda su alma. El que peca contra él, el que peca, defrauda su propia alma. O sea que el pecado que sea contra Dios o contra el hermano, porque se puede pecar contra Dios, se puede pecar contra el hermano o contra mí mismo. El más perjudicado es el que peca, porque defrauda su propia alma, porque causa heridas en el alma. ¿Sabéis que el pecado causa heridas en el alma? De manera que aunque me arrepiento y Dios me perdona,
sigue quedando dolor. ¿A que sí? Queda un dolor. Es que causa heridas en el alma. La palabra dice en Mateo capítulo 26, verso 75, que Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Dice, y saliendo Pedro, lloró amargamente. Y es que el pecado amarga. El pecado produce amargura interna y te va hundiendo. Lo más terrible es el pecado. Es el cáncer del alma. Y dice Juan capítulo 8, verso 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bendito el nombre del Señor. Así que el pecado ata, sujeta y esclaviza. Hay gente en el mundo que están esclavizados en el pecado y que quieren salir, que quieren dejarlo y no pueden. Si no vienen a Cristo no serán capaces. Pero si el Hijo les libertare, si el Hijo de Dios les libertare, verdaderamente serán libres. Gloria al nombre del Señor. Así que, amados hermanos, sigue diciendo la palabra, hablando de las consecuencias del pecado. Romanos capítulo 6, verso 23. Esto es lo más terrible, la consecuencia más terrible del pecado. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Oh, gloria. Así que el pecado nos cierra la puerta del cielo y nos abre la puerta del infierno. La práctica del pecado es condenación. Solamente Cristo es la salida. Gloria al nombre del Señor. Por eso el hincapié y el empeño que tiene la Iglesia en traer luz a la gente que está en el pecado. Gloria al Señor. No queremos enseñarles a vivir mejor, que es bueno, y que sean gente de provecho, que también es bueno. Lo que queremos mostrarles de verdad es que están atados en el pecado y que la paga del pecado es condenación, que eso es lo más terrible, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo se alcanza el perdón de pecados? Gloria al Señor. Hemos leído en Lucas capítulo 19, Zaqueo, aquel hombre, se acercó de alguna manera al Señor, quiso encontrarse con Cristo, aleluya, y le recibió en su casa y se arrepintió. Gloria al Señor. Y él dijo aquellas palabras extraordinarias: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado o pagado con 4 tantos. Él sabía que había defraudado, que había vivido como ladrón, que había llevado todo lo que había podido. Si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Gloria al Señor. Me imagino, amados hermanos, la vecindad de la gente que le conocía, que era un ladrón. Y ahora Zaqueo, yendo por las casas, devolviendo el dinero. La gente vio un testimonio verdadero, porque la gente necesita ver testimonios verdaderos. Gloria al Señor. Gente cambiada y transformada. Así que, amados hermanos, es por la fe y el arrepentimiento que alcanzamos perdón de pecados. Por la fe y el arrepentimiento, por el arrepentimiento y por la fe, alcanzamos perdón de pecados. Y esto, gloria al Señor, me hace una persona no convencida, sino convertida. Hay gente convencida. Pero una cosa es estar convencida y otra cosa es estar convertida. Hay quien cree en Dios. Salimos a la calle, preguntamos y hay mucha gente que dice: yo creo en Dios. Están convencidos de la existencia de Dios. Es que la existencia de Dios es innegable. Están convencidos, pero no están convertidos porque no están arrepentidos. Y el nombre del Señor, amados hermanos, es el arrepentimiento que hay perdón de pecados. Aleluya. Claro, cuando solamente, aleluya, hay fe y no hay arrepentimiento, cuando hay arrepentimiento y no hay fe, la gente vive bajo el azote del remordimiento. Porque hay gente allá afuera que no creen, pero están dolidos de la vida que llevan. No quieren, no están conformes. Entienden que están haciendo daño quizás a su casa, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Están haciendo daño, no en esa vida. Pero sin en cambio,
aunque están arrepentidos de la vida que llevan, no hay fe. Aleluya. Y viven bajo el azote del remordimiento. Así que el remordimiento que se parece al arrepentimiento es muy diferente. El arrepentimiento, gloria al Señor, el arrepentimiento con fe da lugar a un cristiano verdadero. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, en Lucas capítulo 23, verso 41 en adelante, conocemos el pasaje donde Cristo estuvo crucificado con dos ladrones, dos malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. El de la izquierda le injuriaba, el de la derecha reconoció su pecado. Dijo, ¿por qué injurias? ¿Por qué hablas así? Nosotros justamente padecemos. Hasta aquí hemos sido ladrones, por esta causa estamos crucificados. Se produjo en él el arrepentimiento y además se produjo también la fe. De manera que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahora cuando la fe y el arrepentimiento se unen, aleluya, ahora sí Cristo dice, aleluya, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que hubo, aleluya, perdón de pecados para aquel ladrón sin hacer ni una sola buena obra. Porque la salvación no es por obras, es por gracia, mediante la fe en Cristo el Señor. Aleluya. Así que es por medio de su gracia, mediante la fe y el arrepentimiento, que somos perdonados y somos transformados para la gloria del Señor. Así que, amados hermanos, gloria al Señor, aleluya. El arrepentimiento, quiero deciros, que debe ser en tres direcciones. El arrepentimiento genuino, verdadero, debe de ser en tres direcciones. Quiere decirse que debe ser el arrepentimiento intelectual, emocional y práctico. O sea, reconozco mi pecado, me duelo del pecado y me aparto del pecado. Gloria al Señor. Hay algunos que se quedan en el primer paso, reconocen su pecado, como aquellos que trajeron a aquella mujer pecadora delante del Señor. Cuando dijo el Señor, el que está libre de pecado tire la primera piedra, todos fueron acusados por su conciencia, reconocieron que eran pecadores que no podían arrojar la piedra. Pero nadie se quedó esperando el perdón de Dios. Solamente reconocieron su pecado. Aleluya. Sin en cambio, gloria al nombre del Señor, aleluya, no solamente reconocer mi pecado, sino dolerme del pecado. Pero no es suficiente, ¿eh? Porque hay gente que reconoce su pecado y se duele del pecado. Yo he visto a gente venir al altar a reconciliarse con el Señor, pero no para apartarse del pecado, solamente para aliviar sus conciencias. Porque el pecado produce reproche en la conciencia. Y esto les produce cierto dolor y quieren aliviarse, pero para seguir pecando. Amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña: el que encubre su pecado no prospera. El que esconde, oculta, tapa, el pecado no prospera. Quiere decirse que este Dios maravilloso, que es muy paciente con tus defectos, que es muy paciente con mis debilidades, que es muy paciente quizás con tus desórdenes o los míos, es radical constante al pecado. El pecado no es compatible con el Evangelio ni con Dios. El que encubre su pecado no prospera, más el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Oh, gloria. ¿Estamos? Por eso el arrepentimiento tiene que ser en tres direcciones. Reconozco el pecado, me duelo del pecado y me aparto del pecado. Y entonces alcanzo el perdón de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que, amados hermanos, gloria al nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 y también el verso 8. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque la sangre de Cristo nos limpia de algunos pecados. No, de todos pecados. Gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Porque voy a decirte que no hay pecado tan grande que si hay arrepentimiento verdadero, Dios no lo pueda perdonar. Pero equilibrando, quiero deciros que no hay pecado tan pequeño que practicado no me lleva al infierno. No hay pecado tan pequeño que yo pueda pasarlo por alto porque practicado me lleva al infierno. Pero no hay pecado tan grande que su amor, que es mucho más grande, aleluya. Si hay arrepentimiento verdadero, aleluya, Dios no lo pueda perdonar y borrar.
Gloria al Señor. Aleluya. Así que, amados hermanos, Cristo no solamente quiere perdonar, sino además arrancar la maldad. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, gloria. Es esa obra milagrosa, la obra de la regeneración, ese cambio, esa transformación. Porque el Señor quiere llevarnos no solamente a perdonar el pecado, que no hagamos pecado. Dios quiere llevarnos a aborrecer el pecado. Oh, gloria. Hay gente que no peca porque vive en la santidad. Ahora explicaré esto y marcaré el equilibrio, ¿vale? No me lo pilléis así al vuelo. Hay gente que ha puesto mucho empeño, gloria al Señor, para no pecar, gloria al Señor, aleluya. Pero Cristo, gloria al Señor, quiere no solamente esto, sino que además quiere llevarnos a que aborrezcamos el pecado. Mirad qué expresión la del apóstol Pablo. Dice, el mundo para mí es basura. Ya sabéis, habla del mundo pecaminoso. Hay tres partes del mundo: el mundo comercial, el mundo social y el mundo pecaminoso. En el mundo social tenemos que tratar, en el mundo comercial tenemos que vivir. Pero hay una parte del mundo, que es el mundo pecaminoso, donde el apóstol dice, para mí el mundo es basura, hablando del pecado. ¿Y la basura que te produce? Asco, repugnó. Aquí quiere llevarnos el Señor, no solamente a que no hagamos pecado, sino que aborrezcamos el pecado. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué dice Cristo del pecado? Aquella mujer pecadora, la trajeron. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y el Señor dijo, ni yo te condeno. Pero hay una frase. Dice, vete y no peques más. ¿Qué dice el salmista contra el pecado? Dice, temblad y no pequéis. El apóstol Juan, el discípulo del amor, siempre él decía, hijitos míos. ¿Con qué cariño lo decía? Hijitos míos, dice, no pequéis. Hijitos míos, no pequéis. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6? Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera. Perseveraremos en la gracia o perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Para que la gracia abunde. Eso es predestinación, ¿vale? No creemos en la predestinación como que nunca se puede perder la salvación. Sí creemos en la predestinación en Cristo, ¿vale? Estamos predestinados para el cielo mientras estamos en Cristo. ¿Lo entendéis o no? No creemos en esa predestinación que la gente está comentando. Yo soy hijo y ya no me pierdo. Eso elige Dios unos pocos para salvación y otros para perdición. Ese no es el carácter de Dios, ni la Biblia lo marca, ¿vale? Por tanto, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Y rubrica, gloria al Señor, en el verso 15, dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna de las maneras. ¿Qué está proyectando? ¿Qué estoy proyectando con estos textos? Que pongas todo el empeño en no pecar, que vivas muy lejos del pecado. Está la proyección. La palabra y Dios no nos da libertad para pecar. Todo lo contrario, dice Romanos capítulo 6 y verso 11. Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios. Muertos al pecado y vivos, bien vivos para Dios. Vivos para orar, para adorar, para testificar, para hacer el bien, para ayudar, para hacer lo bueno. Gloria al nombre del Señor. Muertos al pecado y vivos para Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que quisiera decir una parte que hay una línea muy fina. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Quiero deciros, gloria al nombre del Señor, que es real que todos alguna vez nos equivocamos. Todos alguna vez erramos. Todos en algún momento hacemos alguna cosa que no aprueba Dios ni la palabra. Y nos dolemos y nos arrepentimos porque tenemos naturaleza de Dios. Y lo seguimos intentando
para no hacerlo más. Que revienten los demonios. Lo vamos a seguir intentando. Porque cuando tú y yo fallamos y hacemos algo que no está bien, que Dios no nos lo aprueba ni la palabra, a veces vienen ahí los demonios diciendo, mira, lo has hecho mal, lo has hecho muy mal, y ahora vas a orar, y ahora vas a adorar. Vamos a seguir intentándole que se revienten los demonios. Que no quiere que lo sigas intentando. Pero la palabra ni Dios nos da licencia para pecar. Es la proyección de la palabra, es que tú y yo pongamos máximo empeño en madurar. Porque de esto se trata, de madurar para vivir muy lejos del pecado. Y si alguna vez nos equivocamos, que sea muy de tarde en tarde, como dice el texto, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Quiero deciros que hay dos extremos. Los que dicen que nunca pecan, no se ajusta a la realidad. Porque todos alguna vez que no queremos, que nos duele en el alma, que lo seguimos intentando y que queremos seguir madurando, pero es una realidad que fallamos. Ese es un extremo, los que dicen que nunca pecan. Y está el otro extremo que dicen los que pecan todos los días. Yo peco todos los días, me arrepiento todos los días, pero peco y me arrepiento. Peco y me arrepiento. Yo peco y me arrepiento. El que peca todos los días está practicando el pecado. Yo digo noblemente en la presencia del Señor, que se pasan muchos días, muchos tiempos, que no tengo conciencia de pecado. Que oro por la noche, digo gracias por este día, Señor, bendice nuestro sueño, nuestro descanso, y hago así, digo, el día ha sido redondo como el donus, genial. No tengo conciencia de pecado. No sé si he hecho algún mal o he fallado con alguien, pero yo no tengo conciencia de pecado. ¿Me seguís? Así que, amados hermanos, Dios nos perdona siempre, pero el pecado pasa factura. Así que, amados hermanos, ciertamente en los más maduros hay alguna debilidad, en el más santo hay algún defecto, en el más espiritual puede haber alguna reacción negativa. Quizás no en pecados condenados por la palabra, que este sería el segundo tema cuando el pastor lo vea, clasificando el pecado. Este ha sido un poquito el principio, la primera parte, clasificando el pecado, gloria al Señor. Así que, amados hermanos, la proyección de este tema es sencillamente, Dios está para perdonarnos siempre que hay fe y arrepentimiento, y proyectarnos el Señor ese empeño que nos lleve a poner máximo cuidado y a madurar. Porque, mira, yo cuando era niño, que trasteaba mucho, me caía muchas veces. Ustedes también, me imagino, ¿no? Como niños. Y ya como adolescente, que seguía yo trasteando, también me caía de vez en cuando. Hombre, ya de mayores es más difícil. Yo hace mucho que no me caigo. Bueno, me dejaron una silla vieja, me senté y me caí hace 4 o 5 años. Pero ya no nos caemos tan fácil, ¿a que no? Ya somos adultos. En esta misma forma, espiritualmente, pues hemos pasado por esta parte, por la niñez espiritual, donde hemos ido aprendiendo a andar, me caigo y me levanto. Esa es la niñez. Luego ha pasado un poquito de tiempo, hemos entrado en la adolescencia espiritual, donde ya seguíamos trasteando, porque todavía quizá no vean la estabilidad y la firmeza y la entereza, y de vez en cuando, pero han pasado los años, van pasando los años, vamos madurando y ahora tenemos una firmeza diferente. Ahora con dificultad pecamos porque tenemos máximo cuidado y contamos con el poder del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Así que quisiera acabar rubricando este tema con 2 pasajes bíblicos, solamente los vamos a leer. 1 de Corintios capítulo 6, verso 9 y verso 10. 2 listas negras, por llamarlas de alguna manera. 1 de Corintios capítulo 6, verso 9 y verso 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está escrito de esta forma clarísima. Gálatas capítulo 5, verso 19 hasta el 21. Dice la palabra del Señor: manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son 2 listas para leerlas en casica y examinarlas. Y nota que hay una frase que quiero decir, dice, y cosas semejantes a estas. Deja ahí una puerta abierta, que hay cosas semejantes, parecidas, que aunque no estén escritas, pero que se parecen a estas, y entendemos que están dentro de los pecados condenados por la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Iglesia del Señor, hermanos y hermanas, aleluya, recibir esta palabrica. En otra ocasión ministraremos clasificando el pecado, que creo que es un tema también interesante. Dios, temor y temblor. ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido